Hola, hola, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a nuestra primera sesión correspondiente a la semana 3. Entonces, vamos a regresar a la pantalla que ya les estaba compartiendo. Y como siempre, lo primero que vamos a hacer es el orden del día de nuestra sesión. Lo primero, y como todas las sesiones, es darle la bienvenida. Gracias a los que se han podido conectar, gracias por su tiempo. Recordarles las reglas de netiqueta, que son nuestras reglas de comunicación. Ya saben, hay que dirigirnos con respeto a los participantes de la sesión. Vamos a tener nuestra sección de preguntas y respuestas y una vez que hayamos dado solución a sus dudas, vamos a dar por concluida nuestra sesión. Nuestra actividad integradora 5 tiene como título Iniciativa Ciudadana. Aquí es bien importante la introducción, por ahí si ya la leyeron o ya revisaron ustedes la actividad integradora. Bueno, es importante y de una vez les adelanto, lo básico es que ustedes identifiquen el conflicto socioambiental que se les está solicitando, ¿sale? Entonces vamos a revisarlo. Y nuestra introducción dice lo siguiente: el ser humano ha modificado la naturaleza para lograr su supervivencia y satisfacer sus necesidades, cambiando las condiciones del ambiente para construir vivienda, carreteras, sembrar cultivos o crear animales, lo cual ha derivado en problemas ambientales como deforestación, degradación del suelo, aumento de la temperatura del planeta, pérdida de la biodiversidad, disminución y contaminación del agua potable. Estos problemas han sido desencadenantes de conflictos socioambientales ocasionados por ciertas prácticas políticas y económicas sobre el uso, control, manejo, acceso y explotación de los recursos naturales de un ecosistema. Recuerda que no es lo mismo un problema ambiental que un conflicto social derivado de él. El conflicto socioambiental surge cuando hay intereses opuestos con respecto al uso, administración o cuidado de recursos naturales por dos grupos de personas. Debido a lo anterior, es necesario que organizaciones ambientales, los tres niveles de gobierno y sociedad civil generen y promuevan proyectos comunitarios que integren acciones y conductas a favor de proteger el ambiente. El propósito es identificar un conflicto social o conflicto socioambiental en tu comunidad vinculado a problemáticas ambientales, estableciendo acciones y conductas que promuevan la responsabilidad social y sustentable. ¿Qué es lo que necesito? Utilizar un procesador de textos para resumir y sintetizar información obtenida de realizar una investigación documental sobre un conflicto social originado por problemas ambientales. Analizar un conflicto social provocado por actividades humanas que impacten en el ambiente de tu comunidad, ciudad, municipio o estado. Identificar las causas ambientales que causaron el conflicto ambiental y el contexto sociopolítico que llevó al desarrollo del problema. Identificar los participantes, acciones y recursos que pueden intervenir en la disminución del conflicto detectado. Y por último, establecer iniciativas que fomenten un desarrollo sustentable en tu comunidad. ¿Qué es lo que entregaré? La descripción y análisis de un conflicto socioambiental que se presenta a nivel comunidad, ciudad, municipio o estado, así como una reflexión para visualizar cuál es la mejor alternativa para proteger el ambiente y al grupo de personas afectado por el conflicto. Ok, me voy a detener aquí para preguntarles si todos tienen claro lo que es lo que es o cuál es un conflicto socioambiental. No necesitan darme ejemplos, respondan sí, no, no lo tengo claro y ahorita lo revisamos. Pero pues necesito saber cuál es en qué parte están ustedes, si ya lo saben o si todavía tienen. Su compañero Daniel dice que cree que sí. Ok, eso quiere decir que su compañero Daniel no está muy seguro. Todos los demás están seguros, solo su compañero Daniel tiene por ahí una pequeña duda.
Eso quiere decir que ya saben sobre qué van a trabajar. ¿Por qué les pregunto esto? Les adelanté desde el principio que el conflicto socioambiental es sobre lo que van a desarrollar toda la parte de cómo lo realizaré. Entonces, si ustedes no identifican de manera correcta el conflicto socioambiental, lo que va a pasar es que no van a cumplir con lo que se les está solicitando. Obviamente, eso les va a generar una penalización. No los quiero asustar, pero esta es la actividad en la que menor aprobación han tenido todos sus compañeros. Entonces, por eso siempre tengo por aquí bastante tiempo para dedicarle a esta parte del conflicto socioambiental. Entonces, nada más su compañero Daniel es el único que me parece que tiene por ahí una duda. Daniel, ¿cuál sería tu duda o por qué crees que sí ya lo identificaste y no dices o estás 100% seguro de que se haya identificado como un conflicto socioambiental? Adelante, te escuchamos. Pues sí, más o menos sí entiendo, ya con lo que leímos y con la clase que dio el ADC, entiendo lo que es el conflicto socioambiental. Lo que me queda duda es con respecto al conflicto que yo estoy como que tomando en cuenta para mi actividad. Como es muy reciente, no cumple con los 5 puntos que tiene un conflicto. Entonces es ahí donde digo, sí se vale, no se vale. Este, el conflicto, para que quede así como más claro, es este asunto que está ahorita pasando en la alcaldía Benito Juárez, que es con respecto a la contaminación del agua, pero todavía no llega a una crisis y todavía no hay una solución, una resolución de las autoridades. Entonces, esa es como mi duda, si se puede utilizar un tema así. Claro que sí. Recuerda que, y ahí está muy claro aquí en las instrucciones, el conflicto ambiental para que sea un conflicto ambiental, debe de derivarse de un problema ambiental. En este caso, ya mencionaste tu problema ambiental y está bien identificado. Solo me quedaría la duda de qué conflicto socioambiental estaría retomando a partir del problema ambiental que ya nos mencionaste. Bueno, el conflicto pues es la inconformidad de los vecinos, ¿no? Que se están manifestando y están haciendo bloqueos en avenidas importantes como insurgentes. Ok, si por ahí ya leíste las instrucciones, eso no sería el conflicto, esas serían las manifestaciones con las que se está dando a conocer el conflicto. ¿Sale? Ok, ok. Entonces el conflicto es no llegar a un acuerdo de que se va a, cómo van a subsanar el daño, por decir algo. El llegar al acuerdo es parte de, también aquí lo menciona, ahorita lo vamos a ver en esta parte, es parte de la solución del problema o aquí lo llama fase 4 de escalonamiento. Entonces, es parte de lo que son las etapas del desarrollo del conflicto, pero como tal no es el conflicto. Por ahí mencionaste una palabra bien, bien clave, afectaciones. Entonces, con base a la problemática que mencionaste, ¿cuál sería el conflicto que tú vas a retomar? Y esto ya para que tú puedas desarrollar sin problema tu actividad. A ver, Ok, entonces, por ejemplo, sería las consecuencias de la salud, que la gente ya presenta irritación en la piel y cosas así de ese tipo, que no se puede beber el agua. exacto, por ahí puedes encontrar muchísimos conflictos, ¿no? Dentro de las problemáticas de la salud, bueno, ahí mencionaste uno, no nada más el de la piel, ¿no? Pero pues puede ser que sea tóxica no, el agua, o sea, se esté contaminada con metales pesados y sea tóxica. El desabasto, obviamente, si es tóxica y no está disponible, vamos a tener un desabasto, por ejemplo. Entonces, allá, no les voy a mencionar más, creo que ya tienes bien la idea y eso está bastante bien, ya no vas a tener problema. Recuerda que no debes nada más desarrollar tu actividad sobre el problema ambiental, debe ser sobre el conflicto socioambiental. ¿Vale?
¿Quedó más claro? Ok, profe, sí, muchas gracias. Excelente. Bueno, espero que con la participación de su compañero les haya quedado más claro. Él ya tiene resuelta prácticamente su actividad. Lo único que tiene que hacer es ir desarrollando la actividad sobre su conflicto social. Ahora, no quiero que por ahí vaya a surgir que todos tienen el mismo conflicto que su compañero, ¿sale? Entonces, nada más sí, de los ejemplos que les voy por aquí mencionando, no lo retomen uno diferente, seguramente van a encontrar alguno diferente, entonces traten de hacer o de colocar, mejor dicho, hay conflictos ambientales diferentes, ¿ok? Entonces, regreso aquí al chat, por aquí hay algunas dudas. Gracias, compañero Daniel. Por aquí su compañero David dice que tiene al menos tres opciones. Una en Tepeaca, la depredación del mármol y los cerros, el uso de cañones antigranizo de Audi y el tercero es Puebla Capital. Ok, el uso de cañones es una actividad, no es un conflicto socioambiental. La explotación de mármol es una actividad, no es un conflicto socioambiental, David. Y por último, Puebla Capital. No sé a qué te refieres con Puebla Capital. Puebla Capital es una ciudad. Recuerden que, y se los vuelvo a repetir, el conflicto socioambiental debe derivar de un problema ambiental. La contaminación de ríos. Ok, la contaminación no es un conflicto socioambiental tampoco, es un problema ambiental, ¿vale? David, entonces tienes puros problemas ambientales. De ahí puedes, sin problema, creo, y también esos problemas ambientales, eh, encontrar un conflicto socioambiental, ¿sale? Entonces, creo que esa parte ya te ayudé con el 50%, David. Nada más, todos sus demás compañeros, espero que por ahí estén poniendo atención. Recuerden, no problemas ambientales, conflictos socioambientales que se derivan de los problemas ambientales. Ojo también aquí, hay conflictos, eh, obviamente que no se generan o que se presentan, pero que no se generan de problemas ambientales. Estos no aplican para nuestra actividad porque nos están indicando que el conflicto debe estar derivado precisamente de una problemática ambiental y eso nos lo piden aquí en el punto número 1. ¿Ok? Su compañero Yaret dice los enfrentamientos por la falta de agua. Ok, recuerden enfrentamientos, cierres, pintas, manifestaciones, todo ese tipo de acciones o actividades por parte de algún grupo son las manifestaciones de un conflicto ambiental que se está presentando, pero no son un conflicto ambiental. Recuerden que la manifestación no es el conflicto ambiental, solo es la expresión de que este está sucediendo. ¿Ok? La falta de agua. Ok, la falta de agua, pero ¿a qué te refieres con la falta de agua, Silvia? Bueno, en lo que me contesta su compañera Silvia, vamos a empezar a revisar cómo lo realizaré. Creo que ya dimos un ejemplo muy, muy claro gracias a su compañero Daniel. Entonces, espero que les haya servido a todos. Punto número 1 dice, identifica un conflicto que se suscite en tu comunidad como resultado de un problema ambiental. Aquí yo les sugiero y les vuelvo a decir, identifiquen el problema ambiental. Y eso nos lo dice, y cómo se genera el problema ambiental, nos lo dice aquí en la introducción. El problema ambiental se origina por las actividades humanas, ¿sale? Entonces, piensen en esto. Hay un grupo de personas que se asocia para hacer una actividad humana, para aprovechar un recurso y hacer por ahí una actividad, ¿no? La que ustedes quieran de las que aquí me menciona para satisfacer alguna necesidad, ¿no? Y nos menciona varias, el construir vivienda, carreteras, agricultura, ganadería y cualquiera de esas, y hay muchas más acciones que hace el ser humano, eh,
de alguna u otra forma pueden generar o generan problemas ambientales. ¿Qué problema ambiental puede generar? Bueno, tenemos algunos ejemplos de problemas ambientales: deforestación, degradación del suelo, aumento de la temperatura del planeta, pérdida de la biodiversidad, disminución y contaminación del agua potable. ¿Ok? Entonces, tengo una actividad que hago con mis socios, la cual puede ser alguna de estas que mencionan o alguna otra. Eso va a generar un problema ambiental, lo cual eh, lo cual va a dar origen a un conflicto social. Este problema ambiental que yo voy a originar con la actividad que voy a realizar junto con mis asociados, va a generar una problemática ambiental que va a acabar afectando a otro grupo de personas, ¿sale? Entonces ahí vamos a tener un conflicto ambiental cuando yo afecto mediante la generación de un problema ambiental a otro grupo de personas. Espero que con esto les quede un poquito más claro, ¿vale? Esa sería la forma de cómo se genera un conflicto social a través de la cadena del desarrollo de las actividades y la generación de un problema ambiental. Correcto, Silvia, sí. Ok, es pregunta, pues ya les debería de quedar claro. Les pregunté que si lo tenían claro y miren, me siguen preguntando. A ver, tú dime si por qué, o sí por qué, o no por qué sería un conflicto ambiental la falta de agua, Silvia. Y mientras le piensas, seguimos avanzando. Punto número 2. Consulta el recurso que se encuentra en la plataforma de Prepa en línea CEP titulado Acciones para combatir problemas ambientales, en donde podrás encontrar las diferencias entre un problema ambiental y un conflicto socioambiental. Entonces, ahí tienen información que pueden consultar, aparte de lo que ya vieron en su sesión con su ADC y lo que estamos viendo ahorita, ¿sale? Siguiente punto, dice: documentate en fuentes de información confiables para integrar en un procesador de textos los siguientes planteamientos. Y todo esto debe ser desarrollado con base en su conflicto socioambiental. Primero que nada, la portada con sus datos, que eso ya se lo saben, y pues por ahí seguramente ya se la tienen hecha, ¿no? Segundo, análisis del conflicto socioambiental de acuerdo con el contexto que haya seleccionado. O sea, dónde está ubicado o dónde se desarrolla, en su comunidad, en la ciudad, en un municipio o en alguna parte de su estado. Y tienen que responder las siguientes preguntas o planteamientos. Lo primero que tienen que hacer es describir los motivos ambientales que originaron el conflicto, como cuestiones de sobreexplotación, contaminación, cambio de uso de suelo en zonas de conservación, etcétera. Esto se refiere a lo que le estaba diciendo. ¿Qué fue lo que provocó el problema ambiental? O sea, ¿cuál fue esa actividad? ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a, no sé, a cultivar alguna planta, hicieron un cambio de uso de suelo forestal para cultivo, en lugar de estar eh, cuidando un bosque, lo talaron y empezaron a sembrar, no sé, árboles de algún tipo de fruto para el cultivo, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas o de acciones son las que originan el problema ambiental que da origen al conflicto social, ¿sale? Adelante, Daniel. Gracias, profe. Oiga, yo tengo una duda con respecto a este punto. Precisamente, como le decía, el tema que yo estoy viendo, pues es muy reciente, muy reciente. Entonces, de hecho, las autoridades dicen que sí está contaminada el agua, acaban de salir con que sí está contaminada, pero dicen aceite y no sé qué otra cosa, pero aún no encuentran de dónde está saliendo este problema. Clausuraron unas fábricas que están por ahí cerca, pero todavía no saben si son responsables o no. Si fueron o no fueron. Ok, aquí tienes muchas opciones. Obviamente la contaminación del agua, si ya es por algo en específico, lo que puedes hacer es buscar, primero citar esta información que ya nos mencionas, y luego buscar alguna otra información que esté asociada a la contaminación del agua por, dijiste, grasas y aceites, puede ser por hidrocarburos en las ciudades. Entonces pues por ahí puedes buscar empresas que se dediquen a o trabajen con este tipo de sustancias. ¿Sale? Ok, profe, perfecto, sí, gracias.
por nada. Ok, conflicto socioambiental, dice su. Recuerden que el conflicto socioambiental no se define porque afecte a varias personas o no. O sea, solo es un conflicto que se presenta entre varios grupos entre dos grupos, ¿no? O sea, puede ser de 100, 200, 300, 500, o puede ser una comunidad entera. Por ejemplo, una ciudad, en este caso la Ciudad de México, que son muchísimas personas que puede estar afectando, y contra un grupo pequeño, ¿no? Que generó este problema ambiental, ¿no? Que pueden ser los dueños de una empresa, que pueden ser 2 o 3 personas, ¿no? Entonces, el número de personas no nos indica que sea precisamente un conflicto socioambiental. No se confunda, ¿vale? Tala de árboles sería mi tema. Tu tema, estaría mal tu tema si te refieres a que la tala de árboles es un conflicto socioambiental, Carmen. Ojo ahí. Seguimos avanzando. Ok, nos quedamos en los motivos, ¿no? Todo aquello los motivos ambientales que originaron el conflicto. ¿Cómo se contaminó? ¿Quién lo contaminó? ¿De dónde deriva? ¿Cuál es la actividad? ¿Qué es lo que hicieron? Etcétera, etcétera. Todo eso lo pueden mencionar aquí en este punto. Después hay que mencionar las características del ecosistema. Esto ya lo hicieron en sus 2 actividades pasadas. Les pidieron las características del ecosistema, que son los factores bióticos y abióticos que definen ese ecosistema o que están definidos en ese ecosistema. El tipo de clima de ese ecosistema, la temperatura que se presenta en ese ecosistema, las plantas y animales que podemos encontrar o que se han encontrado y reportado en ese ecosistema, la altitud presente en ese ecosistema, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Esa sería la descripción. Ahí creo que no hay mayor dificultad. Después tienen que describir cuáles son los grupos de personas con intereses opuestos y la postura que tienen respecto al problema ambiental que originó el conflicto. Ok, aquí ya pues van a ir de gane porque ya van a saber quién está afectando a quién y quién se está quejando, ¿no? Esos van a ser sus dos grupos y bueno, ya nada más tienen que indicar qué postura tienen respecto al problema ambiental, si están por ahí negociando, si no están negociando, si los que están generando el conflicto de plano pues no tienen ningún tipo de disposición, etcétera, ¿no? Ya ustedes lo mencionarán con respecto a la información que consulten. Después vamos a la fase de escalonamiento o escalada del conflicto y aquí tenemos que dar respuesta a 2 preguntas que dicen ¿qué actividades económicas? Y nos pone aquí los sectores, primario, secundario o terciario, se ven impactados por el desarrollo del conflicto. Recuerden que los sectores integran diferentes tipos de actividades. Las primarias, bueno, por ahí tienen 2 básicas, que sería la agricultura y la ganadería. Secundaria se refiere a toda la industria de la transformación. Y terciarias prácticamente incluye pues todos los servicios, ¿no? Entonces, de ahí tendrán que identificar, igual y no aplica el impacto en todos los sectores, pero sí tendrán que identificar a cuál sector y a cuál actividad es en la que está impactando este conflicto. Después tienen que dar respuesta a de qué manera el conflicto impacta a la integridad de los servicios ecosistémicos y la calidad de vida de las personas que habitan la localidad. Aquí tampoco es difícil, una vez que ustedes ya identificaron el conflicto, lo van a relacionar también con lo que sería el problema ambiental. Recuerden que este conflicto se deriva de un problema ambiental, entonces cuando tenemos un problema ambiental ya estamos afectando los servicios ecosistémicos. Y los servicios ecosistémicos, se los vuelvo a repetir, son todos aquellos beneficios que obtenemos del ecosistema, tanto como recursos, así como serían todos los recursos que obtenemos en general, ¿sí? Y bueno, ya con esto ustedes sin problema pues pueden decir cómo afecta la calidad de vida de las personas. Por ello ya lo han estado mencionando en algunos ejemplos en el chat. ¿Sale? Ok, me voy a detener aquí. ¿Dudas con respecto a lo que llevamos sobre
su análisis, la descripción, los grupos y las dos preguntas que tienen que responder. Ninguna. A ver, Carmen, ¿por qué la tala de árboles no podría ser tu tema? O antes de que nos respondas, si quieres responder ahí en el chat, y si no, por aquí en el micrófono, después de escuchar la, la participación de su compañera Silvia. Silvia, adelante. Me quedo con una duda. Tengo que buscar entonces un problema ambiental y otro socioambiental. O sea, son dos. No son dos. No son dos. O mi conflicto ambiental tiene que abarcar el conflicto socioambiental, el mismo tema. A ver, primero, dinos cuál es el problema ambiental y cuál es el conflicto social. Problema ambiental yo lo estaba tomando en base a la falta de agua, que es lo que ahorita estamos pasando en mi comunidad. No. A ver, espérame. Descríbenos en general o cómo identificamos de manera general qué es un problema ambiental y cuál sería el conflicto social. Bueno, ahorita lo que le entendí, el conflicto social es lo que afecta a un determinado lugar, ¿no? A una comunidad o una ciudad. Ok, ¿y el problema ambiental? Y el problema ambiental lo asocio con lo que es lo que es al ambiente, a la contaminación, podría ser un ejemplo. ¿Y eso no afecta también a una comunidad? ¿No sería lo mismo que el otro? Sí. Ok. Es que esa es mi confusión. Bueno, ok. Ahí está, ahí lo leímos en la introducción, ahí está. No es lo mismo, son cosas diferentes, ¿ok? Lo puedes leer todas las veces que quieras y ahí también les acabo de leer que en las instrucciones les dice que hay información que pueden consultar en el contenido del módulo, ¿sale? Problema ambiental se genera por actividades humanas, ¿ok? Conflicto socioambiental se deriva del problema ambiental y se presenta entre dos grupos de personas, ¿sale? Esa es la diferencia. Entonces, Ok, lo leo entonces. Gracias. Ajá, entonces ahí tienes la explicación, lo puedes leer otra vez, pero sí es importante que no se confundan, son cosas diferentes y como recomendación no digan, bueno, yo lo asocio a, porque si ustedes tienen una idea errónea o equivocada que no concuerda con lo que es en realidad o lo que nos está manejando la actividad, bueno, ahí obviamente pues no van a cubrir lo que se les está solicitando. Por eso es importante que ustedes identifiquen ambos de manera clarita, para que puedan desarrollar su actividad. Sale, recuerden, desarrollarla sobre el conflicto socioambiental. Adelante, Carmen. Lo que pasa es que sí es un poco confuso entre un conflicto y un problema. Bueno, es la parte confusa. No sé si solo a mí me pasa. Pero en cuanto a la tala de árboles, pues sí es un problema que está afectando a la comunidad. No es un... Ahí ya me perdí. Ok. Volvemos a lo mismo, Carmen. Mira, ahí va. Problema ambiental. El problema ambiental obviamente afecta a toda una comunidad, pero este es generado por actividades humanas. Son cosas diferentes. A ver, problema ambiental, ubíquenlo o ubíquense primero dándole el nombre diferente a cada uno. Uno es problema ambiental y uno es conflicto socioambiental. Problema ambiental es generado por actividades humanas, ¿sale? Y ahí mencionan algunos ejemplos en la introducción.
Ahora, el conflicto socioambiental se deriva o se genera a partir de nuestra problemática ambiental. Y este conflicto social se va a dar entre dos grupos de personas. ¿Cuáles van a ser los dos grupos de personas? Bueno, van a ser, el primero va a ser entre, o uno va a ser, no le pongan orden, uno va a ser entre los que están generando el problema ambiental que nos está generando el conflicto socioambiental y los que están precisamente siendo afectados por este problema ambiental, ¿ok? Asesor, tengo una duda. Sí. Hace poco se generó un problema así un poco fuerte, digamos, porque sí se generó entre dos grupos, que fue contra una empresa de paneles solares. Ajá. Que está generando un problema, ¿no? Entonces, de cierto modo, muchos grupos se reunieron para cerrarla. No sé si sea ya hay parte de mi tema de la tarea. Ok, solo recuerda que si se generó un conflicto, este conflicto no deriva de un problema ambiental, no vas a cubrir lo que se está solicitando, porque todos los conflictos que usted tomen para desarrollar sus actividades deben derivar de una problemática ambiental, ¿vale? Lo que pasa es que fue en donde talaron casi un cerro completo para cubrirlo de paneles. Entonces, fue el conflicto que hubo. Ok. Ahí tienes, bueno, tienes un ejemplo, pero yo nada más para que no pierdan de vista que debe ser derivado de la problemática ambiental, ¿sale? Ok, gracias. Bueno, regreso de manera rápida aquí al chat con su compañero David. David, el problema ambiental no se convierte en conflicto social, ¿vale? No se confundan. El problema ambiental va a permanecer como problema ambiental, pero un problema ambiental sí puede dar origen a más de un conflicto socioambiental, ¿ok? Eso es otra cosa. Y Yarit, la construcción del tren urbano nos dice de México ha originado conflictos socioambientales. Me imagino que sí. Por ahí seguramente ha de haber ejemplos de los conflictos socioambientales que han aparecido con base en el desarrollo de esta obra, ¿sale? Pero como tal, la construcción del tren no es un conflicto socioambiental, si a eso te refieres. Ahora, por ahí alguien dejó abierto el micrófono, si lo pueden cerrar. Se la jaló el detective. ¿Quién es? ¿Esto no? Creo que nos está peleando. Yo solo te la sugerí. Si quieres poner otra, pon otra. Ok. La quema de llantas es una actividad. Recuerden que la actividad es lo que da origen al problema ambiental, ¿sale? No tomen la actividad como el problema ambiental, eso es lo que nos va a originar el problema ambiental. Ahí les va otro ejemplo. Imagínense que tenemos una comunidad que vive en la orilla del río, en la parte superior del río y otra que vive en la parte inferior del río. Y esta comunidad que vive en la parte superior del río empieza a desviar mucha agua porque se le ocurre empezar a hacer o tener cultivos de algo que requiere muchísima agua. Entonces, a la parte de abajo de la otra comunidad se quedan sin agua y empiezan a tener problemas de desabasto de agua, ¿ok? Entonces, ya se generó un conflicto entre la comunidad superior y la comunidad inferior del río por desabasto de agua derivado de la explotación o sobreexplotación del agua, ¿sí? Entonces, ahí para que vean todo el contexto. Problema ambiental, sobreexplotación de agua. Conflicto socioambiental se da entre dos comunidades, la de arriba y la de abajo, que va a ser el desabasto de agua en la comunidad de abajo, ¿sale?
Entonces nuestro conflicto socioambiental en este ejemplo vendría siendo el desabasto de agua. Vuelvo a repetir, no retomen los ejemplos que les doy porque no tiene ningún sentido que yo les califique algo que les estoy dando, ¿vale? ¿Les queda un poco más claro con este ejemplo? Puede ser cualquier otra actividad que ustedes vean que se puede hacer que genera un problema ambiental. Ahí arriba están, vuelvo a repetirles, aquí arriba están algunos ejemplos de actividades que pueden generar problemas ambientales. Aquí está, construir vivienda, carreteras, agricultura, ganadería, y esos son solo algunas actividades. Hay más que pueden generar conflictos, que pueden generar problemas ambientales. ¿Vale? Entonces, espero ya que con este ejemplo, que pues es similar al que vimos con su compañero David, les quede un poquito más claro. Ok, Felipe, creo que está bastante bien tu ejemplo, ¿sale? Entonces, bueno, ya espero que todos con esto puedan hacer puedan identificar su conflicto socioambiental derivados de su problemática ambiental, ¿vale? Vamos a seguir avanzando porque si no se nos va el tiempo, ya llevamos más de media hora. Entonces, si tienen alguna duda, por ahí la vamos resolviendo. Y nos quedamos en la fase de crisis, que hay que responder lo siguiente. Dice, ¿cuáles fueron las manifestaciones que dieron a conocer el conflicto? Esto es lo que les comentaba. Que tienen que investigar si se han presentado acciones como protestas, saqueos, denuncias o agresiones. ¿Sale? Recuerden, estos solo son las manifestaciones del conflicto, no el conflicto. También tienen que comentar brevemente qué postura han tomado los representantes de los diferentes niveles del gobierno respecto a los grupos de conflicto. Esto es, qué tanto se han interesado sobre resolver este conflicto entre ambos grupos. Fase de desescalonamiento o negociación. Dice, con base en la investigación que has desarrollado, explica y reflexiona si hay condiciones para que las partes en disputa puedan negociar. También tienen que indicar, de acuerdo con los tres ejes de desarrollo sustentable, que son ecológico, social y económico, cuál sería la mejor iniciativa ciudadana para resolver el conflicto en favor de la conservación y la protección del ambiente, así como de la comunidad afectada. ¿Ok? Entonces deben de hacer una propuesta con estos tres enfoques en la cual beneficien tanto al ambiente como a la comunidad. Por último, en su procesador de textos tienen que incluir las referencias de las fuentes de consulta con base en el manual de APA de Prepelínea C. ¿Vale? Entonces, dudas con relación a todo lo que viene después de la identificación del conflicto socioambiental. Por eso les decía que es bien importante que ustedes identifiquen de manera bien clara el conflicto socioambiental. Ok, espero que todo claro, ¿sale? Si no, de todos modos, tenemos una sesión más el día viernes, así que traten de avanzar en su actividad. Si les salen dudas, por favor, el día viernes la revisamos. Recuerden que el día viernes pues vamos directamente a la parte de cómo lo realizaré y ahí vamos directamente a las dudas, ¿sale? Vamos a la parte final y esta pues ya se la saben, dice... Punto número 3 general, una vez que tengas integrado tu archivo, guárdalo en tu equipo de la siguiente manera, pedido nombre y grupo libre de caracteres especiales y posteriormente hay que guardar y cargar el archivo cuidando el formato de guardado que sea .doc o .docx, ¿sale? Tenemos una nota importante, dice asegúrate de guardar tu documento de procesador de textos correctamente y con el formato indicado porque no se aceptarán capturas de pantalla para la evaluación. ¿Vale? Actividad integradora 6 lleva por título optimización de recursos. Y la introducción dice, parte del diseño de propuestas sustentables para la transformación y mejora del entorno natural son las herramientas
matemáticas ya que ellas permiten planear soluciones con los máximos rendimientos y en el menor impacto ambiental, a partir de métodos de optimización en el que se identifican los valores de variables que están presentes en tu entorno y que permiten tener calidad de vida. El propósito es desarrollar un método matemático de optimización de recursos que considere aspectos sociales, económicos y políticos y que impacten en tu comunidad a partir de resultados estadísticos. Que necesito utilizar un procesador de textos, analizar las variables que impactan en tu localidad, en tu calidad de vida, considerar aspectos sociales, económicos y políticos que influyen en los métodos de optimización y predicción, interpretar resultados estadísticos y por último optimizar recursos del medio ambiente. ¿Qué es lo que entregaré? Un documento en un procesador de textos en el que integres el desarrollo de los puntos mencionados. ¿Cómo lo realizaré? Punto número 1, dice identifique el trayecto que realizarás de tu domicilio en cualquier parte de la República Mexicana al Castillo de Chapultepec y nos da aquí la dirección del Castillo de Chapultepec y aquí mismo nos indica que para esto hay que utilizar la herramienta de Google Maps. Creo que aquí no hay ningún problema, ya todos conocemos y hemos utilizado en algún punto esta herramienta que es bastante práctica. Ahora, si alguien vive fuera del país, puede hacerlo desde el lugar donde vive hasta el Castillo de Chapultepec sin ningún problema. Siguiente punto dice, escoge 3 rutas en las que utilizarías diferentes medios de transporte para trasladarte desde tu localidad hasta el Castillo de Chapultepec. Toma en cuenta que debes combinar diferentes medios y que no será válido definir todas tus rutas con un solo medio de transporte. ¿Sale? Punto número 3. Elabora una tabla para cada una de las rutas que seleccionaste en donde registres la siguiente información. Y aquí tenemos en forma de lista la información que hay que incluir en la tabla, los tipos de transporte, las rutas, la distancia, costo aproximado, tiempo, la norma reguladora y esta es la tablita de cómo lo pueden ustedes realizar. Por ahí tienen el ejemplo en el enlace. Aquí yo incluí o lo dividí, mejor dicho, en este ejemplo para que ustedes puedan cumplir con lo que les pide el punto número 2, que nos dice precisamente que deben ser 3 rutas cada una con un tipo de transporte diferente para que cubran este punto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí en el tipo de transporte en mi ruta, en la ruta número 1, el automóvil, solo voy a poder elegir una ruta para este ejemplo. Este mismo ejemplo del automóvil con otra ruta ya no lo voy a poder ocupar. Entonces, puedo ocupar como ejemplo automóvil con la ruta gratuita que me puede marcar para hacer un recorrido o puedo tomar el automóvil en la ruta de peaje para colocarlo en mi tabla, ¿sale? Lo mismo para, no sé, si voy a pie, si estoy muy cerca y voy a pie y me marca dos rutas, o no estoy tan cerca, pero me indica que puedo ir a pie, bueno, voy a elegir una de esas dos. También, así como en el automóvil, entonces de estas dos ya voy a tener una y a pie, si me da 2 opciones, voy a elegir una diferente a la del automóvil y bueno, ahí ya voy a tener 2 y por último, por ahí sí la bicicleta también me la incluye en la herramienta como opción. Bueno, elijo una ruta diferente a la del automóvil y a la de ir a pie y esa es la que voy a elegir con la bicicleta, ¿sale? Espero que con eso quede claro esta parte del punto número 2. ¿Dudas hasta aquí? Actividad integradora 5. ¿Cuáles instrucciones, Yari? Ok. Ok, sin dudas en el chat y antes de continuar voy aquí al
al micrófono con su compañero Felipe. Felipe, adelante. Sí, buenas noches a todos. Mi única duda es que yo escogí en el autobús, me marca el mismo kilometraje por la vía del peaje, ¿no importa? Ok, Si es diferente, pues. puedes elegir esta opción del autobús y si te da la opción del automóvil, pues elige una ruta de traslado libre y ahí ya tienes resuelto el que una Una de sea de cada una, sí. libre y una sea de cuota. Sí, Ok, está bien, gracias, nada más era eso. ok. Su compañera Virginia dice que vive en Pachuca y sus rutas pueden ser automóvil, autobús y metro. Ok, recuerden que el metro, si tú vives hasta Pachuca, el metro solo aplica para el tipo de transporte público. Esto es el autobús, ¿sale? Entonces recuerden, el tipo de transporte, en el tipo o el medio de transporte público ya va a ir incluido por ahí todos los tipos de transportes suburbanos, que sean rutas, camiones, combis, que esta opción les diga que tomen, incluido el metro, metrobús, trolebús, etcétera, ya estando en la Ciudad de México, ¿sale? Taxis, el taxi lo pueden ocupar si se los da fuera de esta opción, pero difícilmente creo que si no viven en la Ciudad de México les va a dar como opción el taxi, la herramienta de Google Maps. Entonces, si no viven dentro de la Ciudad de México, no creo que les pueda dar como única opción el taxi para llegar a el Castillo de Chapultepec, ¿sabes? Sí o no es respecto a la norma regulada, si no es referente a que, como no entiendo ahí, solo tienen que indicar si aplica o no una norma reguladora y tienen que buscar eh, en el Internet sí, qué tipo de norma reguladora, por ejemplo, aplica a el transporte privado, qué tipo de norma aplica a transporte en bicicleta, qué tipo de norma reguladora aplica al transporte público y así para cada uno de los ejemplos. Si vives dentro de la ciudad, Virginia, una opción puede ser el metro y una opción puede ser la motocicleta. Ahora, vuelvo a repetir, Virginia, el metro es un tipo de transporte público y seguramente en esta opción de transporte público te puede dar más camiones o rutas que tengas que tomar aparte del metro si es que no vives cerca de una estación, ¿vale? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, sigamos avanzando. Punto número 4. Se elabora una gráfica de barras por cada una de las rutas con las siguientes variables. Y tenemos 4 variables: el tipo de transporte, distancia, tiempo y costo. Y por aquí tiene una recomendación que dice: vas a tener el ejemplo de archivo descargable del punto 3. Una vez elaboradas tus gráficas, configúralas para que los datos también sean visibles. Ahora, aquí, en mi parecer, siempre es mejor que tengan una sola gráfica a que tengan una por cada tipo de transporte. Y bueno, les voy a decir por qué ahorita que ya vamos a avanzar. Llegamos al punto número 5 y este es el por qué. Dice: analiza las gráficas y responde a las siguientes preguntas. Ahora, para analizar información, siempre es mejor que tengas toda la información condensada en una sola gráfica donde puedas comparar todo, a que lo tengas distribuido en diferentes gráficas. ¿Por qué? Porque tienes que andar brincando de una a otra y estar regresándote para ver cuál es mayor y cuál es menor, a diferencia de cuando lo tienes condensado en una sola gráfica, ¿ok? Entonces, con relación a este punto de la elaboración de las gráficas, yo les doy otra opción, que aparte de hacer una gráfica de barras por cada una de las rutas, hagan una sola gráfica en la que incluyan todas las rutas, ¿sale? Eso ya es opción de ustedes. Cualquiera de estas dos opciones está bien. La que ustedes decidan de elegir es correcto, solo que yo les estoy dando la otra opción porque considero que es mejor que tener la información por separado, ¿vale? Entonces, ¿qué dice el punto número 5 que tenemos que resolver con base en el análisis de nuestra gráfica?
La primera pregunta que tenemos que responder es la siguiente: ¿de qué manera el tipo de transporte impacta en tu medio ambiente? Y aquí tendrán que indicar, según el tipo de transporte, qué impacto tiene en el medio ambiente. La segunda pregunta dice: ¿cómo impacta el costo del trayecto en tu inversión de tiempo? Aquí hay que hacer una relación entre el costo de cada uno de los tipos de transporte y el tiempo que nos lleva a hacer este traslado, ¿sale? Entonces, costo versus el tiempo de traslado. Y por último, la tercera pregunta dice: ¿cómo el tipo de transporte propicia un impacto positivo en tu inversión de tiempo? Y creo que, bueno, esta es la más sencilla de todas, porque, bueno, responder cómo el tipo de transporte favorece la inversión de tiempo que dedicamos a transportarnos de un lugar a otro es fácil responderlo, ¿no? Ahora, ¿dudas hasta aquí? ¿Nadie? ¿Todo bien? Seguimos avanzando. Punto número 6 dice: integra en un procesador de texto los siguientes elementos: tus datos de identificación, ya saben, el nombre del facilitador, que es su portada, su tabla de registro, sus gráficas con las variables, el análisis de su gráfica, que el análisis de su gráfica es lo de preguntas y respuestas del punto número 5. La conclusión: tienen que desarrollar una conclusión de la gráfica de variables donde respondan lo siguiente: ¿qué tipo de transporte utilizarías y de qué manera reducirías el impacto en la transformación del entorno natural? Esta pregunta, recuerden, debe estar desarrollada, o deben desarrollar su conclusión con base en su gráfica de variables, ¿vale? Para que obviamente cumplan con lo que se les está solicitando. Y por último, tienen que incluir sus referencias con base en el manual de citas APA de Prepa en línea C. ¿Dale? Sin dudas, hasta aquí con lo que va incluido en su procesador de textos. ¿Dudas con relación a la elaboración de las gráficas? Sin dudas, ok. Con relación a las gráficas, que a veces les cuesta un poco exactamente, Daniel, es quizá lo más difícil. Es prácticamente lo mismo que hicieron, o es igualita a la gráfica que hicieron en la actividad 2, donde graficaron su consumo de proteína. Lo único que va a variar ahí es el tipo de transporte. Aquí tenemos las variables que van a cambiar: el tipo de transporte, la distancia, el tiempo y costo aproximado, ¿sale? Entonces, recuerden que en la otra teníamos los días que se realizó el monitoreo, que fueron 3 días, y los gramos consumidos más el tipo de proteína, ¿sale? Entonces, pues lo único que tendrían que hacer es sustituir. Veamos la tablita. Aquí, como vamos a graficar, va a ser el tipo de transporte, la distancia y el costo aproximado, ¿sale? El tiempo. Ojo aquí, la herramienta va a llegar a un punto donde el tiempo se los dé en horas. Cuando pasan de los 59 minutos o 60 minutos, que ya es la hora con un minuto se los empieza a dar en horas, no en minutos. Entonces es importante que desde que van colocando los datos en su tabla, vayan haciendo la conversión de horas a minutos del tiempo que ustedes van a tener o que les marca que tendrían que invertir, ¿vale? Entonces, si ya les marca 2 horas con un minuto, pues van a ser 121 minutos, ¿no? Por ahí, ya en lugar de 2.1 horas, ¿no? Entonces, es importante porque si ustedes colocan
o grafican el tiempo en horas, van a tener una barrita muy chiquitita que normalmente no se alcanza a ver. Entonces es importante que para que ustedes puedan hacer esta comparación, vean este dato representado en la gráfica con un tamaño pues obviamente visible. ¿Vale? ¿Alguna otra duda sobre las gráficas? Ok, por aquí su compañera Sandra dice, una duda respecto a la tabla. Dice, Google le traza diferentes rutas con tiempos muy desfasados unos de otros, pues vive en California. Ok, no importa tanto los tiempos, coloca el tiempo que te dé en cada una. Esto te va a servir precisamente para hacer una comparación entre una ruta y otra, que es lo que estamos precisamente buscando hacer, o es el objetivo de esta actividad, para que si en algún punto tú decides hacer un viaje de tu casa a cualquier lugar, si quieres ir de vacaciones o quieres ir a visitar a alguien, tú puedes utilizar o realizar un plan como este en la cual precisamente optimices tiempo, optimices costo, optimices la distancia, y esto, por ejemplo, va relacionado el costo, por ejemplo, con el consumo de combustible. El consumo de combustible obviamente está relacionado con la distancia que vas a recorrer, el tiempo está relacionado con la distancia que vas a recorrer, la ruta nos va a definir la distancia que vas a recorrer. Ahora, si quieres aprovechar el tiempo y pasar a algunos otros lugares, igual lo puedes incluir aquí. Eso te va a generar un poco más de tiempo, un poco más de costo, pero quizá tú digas, bueno, ya que voy a hacer este viaje, puedo aprovechar para pasar a estos otros lugares, ¿no? Si son vacaciones o si son visita con algún familiar, con algún amigo. Esto es lo que se busca hacer precisamente en esta actividad, que ustedes puedan desarrollar un plan de optimización de recursos enfocado a este ejemplo. Y ya después esto lo pueden aplicar a cualquier otra actividad que ustedes vayan a realizar, ¿vale? Su compañera Sandra dice que hizo 2 rutas, tablas diferentes. No, ningún problema, Sandra. Puedes hacer, recuerda que son una gráfica o puedes hacer una tabla por cada ruta, y también recuerda que es una gráfica por cada ruta. También yo les recomiendo que hagan una tabla en la que incluyan todos los ejemplos, para que también no se les complique tanto, pero si hacen una por cada ruta, una tabla por cada ruta, pues también no hay ningún problema, ¿sale? También es viable. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Ok. Sin dudas, entonces, también de la gráfica. Hagan sus gráficas el viernes, me platican si la pudieron hacer o no, si les quedó o no, como en el ejemplo, o si decidieron hacer una y no les sale, ¿sale? Si deciden hacer una sola gráfica y no les sale, que es creo que la parte más compleja, pero verán que realmente no es complejo, es bastante sencillo. El lunes, si alguien todavía, el viernes, si alguien todavía tiene una duda, podemos revisar su duda, ¿vale? Las gráficas en Excel y las pegamos en Word. Sí, Felipe, recuerde todas las gráficas que le soliciten hacer en cualquier módulo, háganlas en Excel, que es la herramienta por excelencia para hacer gráficas, y ya nada más copian y pegan sin ningún problema. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Perfecto, sí, ese es el chiste, Lucía, que si tienen dudas el viernes las resolvamos. Ya saben que aquí no venimos a decir, ay, es que no sabe, que no sé qué, al contrario, mientras más dudas mejor, porque si no se te había ocurrido o ya habías hecho algo y alguien plantea una duda sobre eso que ya habías hecho y te das cuenta de que no está bien, bueno, esa es ayuda para todos sus compañeros, ¿sale? Entonces, plantéense también lo de el conflicto socioambiental que van a desarrollar. Si tienen dudas sobre su conflicto socioambiental y del problema ambiental que deriva, el viernes la revisamos, ¿sale? Podemos hacer este ejemplo, que ustedes digan, bueno,
este es mi conflicto socioambiental y deriva de esta problemática ambiental, ¿sale? Eso es lo que me gustaría que ustedes me platiquen el día viernes y ya sobre eso hacemos las correcciones para que ustedes hagan el ajuste en su actividad ya para que no tengan problemas, ¿vale? Sin dudas, entonces, ¿todo bien hasta aquí? Bueno, por ahí si les salta alguna otra duda, ya saben, pueden contactarme por medio del mensajero del chat y pues por ahí les estaría apoyando para que no se retrasen lo menos posible en el desarrollo de sus dos actividades. ¿Vale? Entonces, si no tienen más dudas, por ahí mi cámara ya no quiere prender otra vez, vamos a dar por concluida nuestra sesión. Nos vemos el día viernes por aquí. Recuerden la grabación de esta sesión. Se las dejo en un ratito más ahí en la pizarra de sesiones y ahí la van a poder consultar. Gracias a todos por su tiempo. Les deseo a todos bonita noche y nos vemos el día aquí. Gracias a todos.